Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, buenas noches acá en Buenos Aires, en Argentina. En otros lugares, a ver, en la parte de Europa ya es la madrugada y en otros lugares todavía no es, recién empieza la tarde, ¿sí? Ujú. Así que bueno, acá estamos otra vez con este espacio de historias de la Biblia, ¿sí? Con un nuevo... Pero mira, qué cosa que acabo de decir. Son acá buenas tardes, buenas noches en Argentina, y acabo de decir que en Europa es la madrugada y aparece la primera invitada que aparece es mi amiga Marisol Godard, que ella vive, para los que no saben, vive en París, Francia, ¿no? Y es tarde allá, Marisol, te agradezco muchísimo que estés hoy compartiendo con nosotros. De verdad, me parece algo muy bueno que puedas estar tan tarde allá en tu lugar de origen y que estés compartiendo con nosotros, ¿sí? Si se vence el sueño y te vas a dormir, lo vamos a entender. Quédate tranquila, pero te agradecemos mucho que estés con nosotros, ¿sí? Hola Mirta, hola Margui, hola Graciela, hola Orly, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Margie Margie es la que me apunta cuando me olvido quiénes son los personajes que ya hablé. Ella me ayuda desde ese lugar. Ya son varios personajes que hemos tenido, ¿sí? El que traigo hoy es un personaje muy conocido, pero creo que nos abre la puerta hacia un tema que quería tocar hoy con ustedes, que me parece que es importante, ¿no? También porque, a ver, yo siento esto, voy a hacer una especie de introducción, ya somos 17, sé bastante, mientras que no se corte, roguemos a Dios que no se corte. Hola Nora, ¿cómo estás? Hola Marta, buenas noches, Vivi Romero. Bueno, ahí Mirta me contestó el saludo que le dije antes. Quiero hacer una breve introducción y en esto, ¿no? Digo, eh, yo siento un real compromiso este miércoles, bueno, lo he dicho en algún otro miércoles, de este espacio siento un real compromiso, siento como que siempre tengo que darles algo nuevo, ¿no? Sobre todo porque la mayoría son muchos los que vienen sosteniendo este espacio, son los mismos, ¿no? Que vienen viniendo los miércoles y están buscando algo. Gracias, Lore San Martín. Bendiciones para vos también, ¿no? Entonces, como bueno, como vienen buscando lo mismo, siempre trato de que eso que vienen a buscar, poder darlo de parte de Dios, ¿no? Me he tomado muy en serio este espacio, no es un espacio que yo simplemente me siente acá y hable, sino que es un espacio donde yo le tomo tiempo de oración para saber de qué se trata lo que Dios quiere decirles a ustedes, ¿no? Creo que lo más noble que yo puedo hacer es todo el tiempo preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que le diga a la gente cada vez que me pongo adelante de algo, de alguna persona, ¿no? De alguna asamblea, de alguien, ¿no? Hola Lorena, ¿cómo estás? Eh, Hola Mari Ruano, bienvenida Mari. Eh, entonces, bueno, este mensaje en sí es algo que está un poco mezclado, ¿sí? Le pedí de parte de Dios y me venía muy fuerte algo que me está pasando a mí en mi propia vida, ¿no? Y yo le pedí a Dios que me diera palabra o orientación para hablarles a ustedes hoy. Y, y claro, se me venía mucho todo lo que yo estoy en un momento de mi vida en donde tengo que tomar una gran decisión, ¿no? Y sobre todo en esa gran decisión tengo que estar seguro que son las cosas que Dios quiere para mi vida, ¿no? Yo tengo esa responsabilidad al vivir al 100% para la evangelización. Mi única responsabilidad delante de un ser superior es justamente Dios, es poder cumplir la voluntad que Dios está pidiendo para mi vida, ¿no? Entonces hay veces, hay momentos en los que uno toma la decisión o quiere tomar una decisión, pero siente como que en verdad no hay una rápida respuesta de parte de Dios, ¿no? Yo he aprendido con el tiempo que, em, que Dios tiene sus tiempos y sus modos, ¿no? Y que el tiempo de Dios para la contestación a nuestras preguntas o a nuestros pedidos es el tiempo perfecto, es el tiempo donde en verdad eso que le estamos pidiendo, si es que Dios cree que es para nosotros, tiene que llegar, ¿no? Pero por lo general nosotros, el ser humano, siempre quiere que todo sea ya.
que sea inmediato, ¿no? Entonces, como uno cree que sea inmediato, muchas veces el tiempo perfecto de Dios y el tiempo en el que a nosotros nos gustaría que pasara tal cosa son muy diferentes, ¿no? Y a veces se estiran mucho en el tiempo, ¿no? Yo estoy en un momento en el que siento que hay algo de parte de Dios nuevo que viene para mi vida, para mi matrimonio, para mi familia, para el ministerio. Siento que algo viene. Hola Nati, ¿cómo estás? Bienvenida. Siento que está viniendo, ¿no? Entonces yo le decía a Dios en mi oración, y le decía, bueno Señor, yo quisiera poder escuchar tu voz para poder tomar la decisión que tenga que tomar, ¿no? Sí, una decisión, es una oración que suelo hacer yo, ¿no? Digamos, cuando siento que Dios me está hablando de alguna forma, yo no pienso ni en consecuencias, ni si es posible, si no es posible, si va a resultar, si no va a resultar. Simplemente voy detrás de eso porque siento que Dios lo está pidiendo, ¿no? Pero me tomo mi tiempo para estar seguro que es Dios el que me lo está pidiendo y no es algo mío, ¿no? Hola Alejandro Faría, ¿cómo estás? Hola Franquito, hola Angélica, saludos para los que se están incorporando ahora. Entonces, claro, una de las cosas en las que yo me he puesto a pensar en este tiempo, ¿no? Y que es un poco lo que sentía que Dios quería que les transmitiera a ustedes es cómo uno puede hacer para torcer la mano de Dios, ¿no? Cómo uno puede hacer para tocar el corazón de Dios, ¿no? Cómo generar que Dios nos pueda responder, ¿no? Digamos, a veces es una pregunta que muchos en realidad no hemos hecho, no estoy descubriendo nada, ¿no? Pero cómo mover el corazón de Dios, ese es el título lineal, ¿no? Cómo mover el corazón de Dios ante determinadas cosas. ¿Qué es lo que mueve el corazón de Dios, no? Entonces, yo en este tiempo yo decía, Señor, hay una decisión que tengo que tomar, pero yo necesitaría una respuesta clara de tu parte, ¿no? Esa era mi oración. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo puedo yo mover el corazón de Dios para que Dios venga prontamente a decírmelo, a aclarármelo, a dármelo, ¿no? Sin caer en esto de la ansiedad propia que tiene el ser humano y no esperar el tiempo de Dios, ¿no? Yo sé esperar el tiempo de Dios, pero hay veces que las cosas podrían haber sido antes y no lo son, ¿sí? Miren esto, miren este ejemplo, ¿no? A mí se me venía esto cuando estaba pensando en hablarles hoy de este personaje, se me venía esto, ¿no? Digo, el personaje que voy a nombrar ahora no es el que voy a hablar, pero el ejemplo sí es bueno, ¿no? Y cuando Moisés empieza a caminar por el desierto, ellos llegan muy cerca de la tierra prometida mucho tiempo antes, ellos muchos años antes, dice que la palabra de Dios que tuvieron 40 años antes de entrar a la tierra prometida, ¿no? Ellos tuvieron 40, mucho más rápido que 40 años cerca de la tierra prometida. Sin embargo, no se animaron a ir. Eso significa que el tiempo perfecto de Dios fueron esos 40 años, pero también significa que hay ciertos momentos en la vida en que nosotros podemos acelerar ese plan perfecto, pero para eso tenemos que aprender a mover el corazón de Dios, ¿no? Y ahí la pregunta, ¿y cómo muevo el corazón de Dios, ¿no? Entonces ahí es donde viene esto que quiero traerles hoy y quiero por ahí compartir con ustedes, ¿no? Hola Giovanna, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Quiero compartir esto con ustedes, ¿no? Me pareció que es bueno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a veces uno cree que mueve el corazón de Dios llorando día y noche, ¿no? Y uno se pone de rodillas en oración y llora, y dice, por favor, Señor, necesito esto, ¿no? Y una oración, a uno le parecería que una oración en lágrimas mueve el corazón de Dios, ¿no? Y la verdad es que las lágrimas no mueven el corazón de Dios. Dios no viene a tu vida, y escucha bien esto, y esto tiene que ser parte de algo que vos empieces a vivir en tu corazón, ¿no? Dios no viene a tu vida por lástima. Dios no está mirándote y decir, bueno, pobrecita, ya hace tanto que no le contesto, te voy a contestar ahora, pobrecita, que ya no sabe qué hacer. Dios no responde a tu llamado por lástima. Tampoco Dios tiene por qué responder a tu llamado cada vez que vos lo respondés. Yo siempre digo esto, ¿no? Digo, nosotros somos servidores del Altísimo, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que caminar entendiendo de qué se trata de qué se trata la voluntad de Dios para poder ir detrás de esa voluntad de Dios, ¿no? Pero muchas veces nosotros damos vuelta a la ecuación
Y nosotros creemos que en realidad Dios es empleado nuestro, que cuando nosotros le pedimos o le decimos que haga algo, o oramos por algo, Dios tiene que salir corriendo a cumplirlo, tan solo porque se lo hemos pedido, ¿no? Y Dios no tiene por qué cumplir lo que nosotros le pedimos, ¿no? Hay un plan perfecto que está trazado y Dios camina sobre ese plan perfecto, ¿sí? Pero igual, aunque Dios camine sobre ese plan perfecto, yo sé que hay algo que mueve el corazón de Dios. Y es bíblico, y cuando lo encontré, que me di cuenta de que Dios había dado luz ahí, te voy a decir, María Zárate. María, te digo una cosa, estos anteojos que tengo yo no son de cotillón, ¿sí? Son reales, ¿sí? ¿No es cierto? Y la verdad es que una de las cosas que me pasa, ustedes vieron como a veces leo la palabra de Dios, me trabo leyendo la palabra de Dios. La otra vez lo hablaba con mi esposa y ella me decía, te escuché leer la palabra de Dios, te trabaste 4 veces, ¿no? Y bueno, la verdad es que en este tiempo de pandemia toda la evangelización es a través de internet, a través del teléfono, a través de la computadora, ¿no? Y yo me levanto muy temprano y empiezo a trabajar muy temprano con la computadora para poder generar esta evangelización, ¿no? Y cuando llegan los miércoles a esta hora, mis ojos están muy, muy cansados. Y cuando vi ahí abajo que decía María Zárate, lo primero que leí, digo, el futbolero lo va a entender, si no igual lo explico, fue Mauro Zárate. Leí. Y yo dije, el jugador de Boca está siguiendo este vivo, ¿no? Digo, o sea, hubiera sido lindo, ¿no? Que tuviera un jugador de Boca famoso siguiendo este vivo de cualquier club, ¿no? Hubiera estado lindo, pero te soy sincero, me trabé ahí porque me asusté porque dije Mauro Zárate. Bueno, María Zárate, bienvenida igual. No sos Mauro, pero sos María y estás muy bien, y estás bienvenida, ¿sí? Bueno, sigo. Entonces digo que hay algo que mueve el corazón de Dios, ¿sí? Y hay algo que genera que el corazón de Dios haga un clic, ¿sí? Y yo estoy hablando de Dios como ser supremo creador, ¿no? Pero también eso sucede en el tiempo de cada persona de la Santísima Trinidad. También hay algo que mueve el corazón de Jesús y también hay algo que mueve el corazón del Espíritu Santo, ¿sí? Hay algo, ¿no? Yo voy a tratar de, de empezar a descifrar de qué se trata esto. Y lo voy a hacer con un personaje que es un personaje que a mí me apasiona mucho, ¿no? Sobre todo porque tiene 2 títulos que creo yo, a mí me encantaría tener, pero que también creo que cualquiera le encantaría tener esos títulos, ¿no? El primer título, que es el más conocido por ahí, es que el personaje que le voy a hablar hoy es llamado el Padre de la Fe, ¿no? Y a mí por lo menos me gustaría que ser reconocido más allá de los días en los que yo esté caminando por esta tierra, ser reconocido como una persona de gran fe, ¿no? Digamos, ni hablar de ser el padre de la fe, ¿no? Digamos, esa es una de los títulos que tiene este personaje. Y el otro título que tiene este personaje es que es el único personaje en toda la Biblia a la que se le llama amigo de Dios, ¿sí? Es el único amigo de Dios que está escrito en la palabra de Dios, que era amigo de Dios, ¿no? Bueno, el que conoce algo ya se habrá dado cuenta quién es, pero el de que voy a hablar del profeta Abraham, ¿sí? Abraham, ¿no? Digo, con el nombre, con cada uno de sus nombres en el momento de su vida, ¿no? Y yo traigo un par de palabras para ir analizando esto. Abraham es el primero de los 3 patriarcas mayores, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Abraham es el primero de todos, ¿sí? Abraham es el padre de toda la descendencia del pueblo de Dios, ¿no? Incluso de nosotros, ¿no? Y es muy importante la figura de Abraham para cuando nosotros tenemos acciones que son interreligiosas, ¿no? Para nuestras acciones interreligiosas, la figura de Abraham es muy, muy, muy importante, ¿sí? Y yo creo que si hay alguien que era especialista en mover el corazón de Dios, era Abraham, ¿sí? Más allá de que, como todos, también Abraham tenía sus errores, cometía sus errores, pero él tenía algo diferente, ¿sí? Algo distinto, ¿sí? Y que se va a empezar a ver a través de todo su relato en la historia de él, ¿eh? La historia de con su hijo Isaac en el monte de sacrificios, la vamos a leer, es una de las historias más apasionantes que existen.
la promesa que Dios hace con Abraham, ¿sí? Dice, tu descendencia va a ser más grande que las estrellas en el cielo, va a ser más grande que las arenas en el mar. Esa promesa de parte de Dios a Abraham, ¿no? Pero como promesas, Dios ha hecho varias promesas y muchas promesas a diferentes personalidades de la palabra de Dios, ¿no? Grandes pruebas, Dios ha pedido grandes pruebas a sus patriarcas, a sus reyes, ¿sí? A las personas, a los profetas, ¿sí? Ha pedido grandes pruebas y que los profetas han logrado llevar adelante, ¿no? Entonces, si bien nosotros conocemos a Abraham con estas cosas, hay algo que lo diferencia, y yo sé que ese algo que lo diferencia a Abraham al resto es que Abraham sabía mover el corazón de Dios, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que tratar de hoy encontrar en la figura de Abraham es cómo nosotros podemos mover el corazón de Dios, ¿sí? Y en un principio dije una frase que es muy fuerte, yo dije, ¿cómo podemos torcer el brazo? ¿No? Y parecería como que es imposible torcer el brazo, ¿no? Digamos. ¿Quién podría decir, por ejemplo, que el plan perfecto se vería cambiado tan solo porque una mujer se lo pidiera a su hijo en las bodas de Caná, por ejemplo, ¿no? Pero ahí está ese ejemplo. Jesús diciéndole a María, pero madre, todavía no ha llegado mi hora, ¿eh? Mirá que hay un plan establecido de parte de Dios. Y mi hora no empieza hoy, todavía mi hora no ha llegado, ¿no? Sin embargo, la madre es capaz de torcer el brazo del plan, de torcer la idea de Dios y hacer que Jesús haga algo incluso fuera, tal vez, de lo que sería el plan perfecto. Entonces yo siempre le digo esto a mi esposa, ¿no? Cuando vos veas que hay algo que te parece imposible de lograr, busca ejemplos. Me basta una persona en el mundo que lo haya logrado para saber que imposible no es, ¿no? Entonces uno después puede encontrar excusas de por qué esa sí persona sí lo hizo y yo no lo estoy haciendo, ¿no? Y en este camino de María y Jesús uno puede encontrar, bueno, pero era María y era Jesús. Uno puede tranquilamente encontrar las excusas para quedarse ahí quieto. Pero la verdad es que si hay un ejemplo de que alguien puede torcer el plan perfecto, en tu vida vos podés torcer el plan perfecto y yo también lo puedo hacer. Ahora, el secreto es saber cómo podemos mover el corazón de Dios para que esas cosas sucedan, ¿no es cierto? Y hay algo que es importantísimo, y con esto quiero empezar, y yo siento que nosotros como sociedad hemos logrado adquirir algo, ¿sí? Pero ¿por qué digo por sociedad? Porque culturalmente, nosotros, esté donde estés, Marisol en Francia, la gente de México, la gente de Estados Unidos, esté donde estés, culturalmente lo que voy a decir ahora sigue funcionando, ¿sí? Sigue generándose. ¿Y qué es esto? Nosotros estamos acostumbrados culturalmente y socialmente a vivir una vida de premios y castigos. ¿Qué significa esto? Si te portás bien, tenés tal regalo. Si te portás mal, tenés tal castigo. Si te portás bien, tenés tal beneficio. Si te portás mal, tenés tal castigo, ¿no? Estamos acostumbrados desde muy chicos, a nosotros nos enseñan esas situaciones, ¿no? Nos enseña que, bueno, pasás de grado y te voy a regalar algo. Te recibís en la universidad y te regalo un 0 kilómetro. Ojalá me hubiera dicho eso mi papá, ¿no? Pero, bueno, ese es otro ejemplo. Pero digo, hay muchos ejemplos de esto, ¿no es cierto? De lograr metas te generan algo en beneficio. Y perder esas metas te generan algo en desbeneficio, ¿sí? Y estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y en ese camino es donde nosotros actuamos creyendo que Dios actúa exactamente igual con nosotros. De hecho, si te portás bien, vas al cielo, si te portás mal, vas al infierno, ¿no? Ustedes planifiquen eso. No estoy diciendo que si te portás bien, te vas al infierno y si te portás mal, te vas al cielo, ¿no? Pero lo que estoy diciendo que esa forma de ver el camino a nosotros nos hace pensar en una justicia pensada desde una cabeza humana y no una justicia pensada desde un sentir de parte de Dios. Y nosotros cuando sentimos Dios es justo, y nosotros sabemos que Dios es justo, nosotros creemos que la justicia de Dios se mueve en los parámetros en cómo se mueve nuestra justicia. Y es ahí donde le erramos. Entonces se nos hace muy difícil encontrar cómo mover el corazón de Dios, porque nosotros caminamos sobre un plano de justicia. Y muchas veces
la mayoría de las veces, la ley sobrepasa a la caridad. ¿Sí? Y cuando la ley sobrepasa a la caridad, nosotros intuimos que por cumplir la ley estamos teniendo el premio de haber hecho las cosas bien. Sin embargo, la ley nunca puede superar al amor, porque una ley sin amor es algo vacío. Y la justicia de Dios no mira la acción, sino que mira el corazón. Vamos de vuelta. La justicia sin amor es algo vacío. Y Dios no mira tu acción, sino que mira tu corazón. ¿Sí? Yo tenía mi formador en Biblia. Él repetía muchísimas veces esto y a mí me impactaba que lo repitiera con tanta claridad. Yo digo, decir esto en muchos lugares te puede generar algún problema, ¿no? Pero bueno, él como formador en Biblia lo decía tranquilo. Y él decía, vos no podés estar seguro que apenas hayas terminado una confesión de que estás en gracia, ni podés estar seguro que aunque hayas hecho el peor de los pecados, estás condenado, ¿no? Él decía eso, ¿no? Y era impactante escuchar eso. ¿Por qué? Porque era impactante escuchar eso porque vos decías, pero bueno, pero y entonces, digamos, ¿cómo son las cosas, ¿no? Y él siempre dejaba un párrafo, una línea en la que decía, nosotros no somos capaces de entender la totalidad de la justicia de Dios. Pero ¿por qué no somos capaces de entender la totalidad de la justicia de Dios? Porque analizamos la justicia de Dios conforme a la justicia de los hombres. Y es ahí donde la cosa no funciona. ¿Sí? Miren esto, vamos a leer la primera palabra y voy a ir metiéndome en esto, ¿no? ¿Sí? La primera palabra que vamos a leer está en Génesis capítulo 18, versículo 16. ¿Sí? Traje un par de palabras, Dios quiera que el tiempo me alcance para leerlas todas. En todas les voy a decir esto y subsiguientes porque son varios versículos, ¿sí? Entonces la idea es que el que tiene la palabra de Dios la busca, la leemos juntos, y cuando yo freno, y el que no tiene la palabra cerca, bueno, me va escuchando el relato y cuando termino el concepto que quiero decir, ¿sí? Son un poquito largas, pero son muy ricas y yo creo que a mí me hubiera encantado que alguien en un determinado momento de mi vida, mucho antes de cuando lo aprendí, viniera y me dijera, Andrés, quiero decirte esto, ¿sabes cómo mover el corazón de Dios? Hay una manera para mover el corazón de Dios. Y para mover el corazón de Dios, esta manera es la correcta, ¿no? Me hubiera encantado. Entonces, yo creo que es un momento rico para poder vivir y para incorporar para nuestra vida. Cuando ustedes escuchen cuál es la razón, se van a dar cuenta que no es tan difícil. Y que a veces nosotros creemos que como el premio del cielo y estar en la presencia de Dios es tan grande, lo que tenemos que hacer es increíblemente grande. Y es tan simple como la salvación. Cuando uno escucha la salvación dice, pero ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿No? Y Jesús dice, el que cree en mí se salva. O sea, tan simple como eso, ¿no? El ser humano logra siempre darle más vueltas de rosca a la situación de lo que Jesús y Dios nos plantean. Bueno, mover el corazón de Dios no es tan difícil, ¿sí? Pero hay que tratar de no involucrarnos en toda una cuestión social y cultural que nos impide encontrar de qué se trata el mover, de qué se trata el poder mover el corazón de Jesús, ¿sí? Vamos, Génesis 18, ¿sí? Génesis es el primer libro, ¿no? Digo, alguno, hay de todo, hay de todo. No los conozco, pero alguno por ahí no maneja la palabra de Dios, ¿no? Es Génesis 18, vamos a empezar desde el versículo 16 y subsiguiente, ¿sí? Miren, dice, el título que tengo yo es este, Sodoma, el Señor es un Dios justo. Miren cómo arranca el título, ¿no? Le estoy hablando de que la justicia del hombre no mueve el corazón de Dios. Sin embargo, el título que le voy a leer se llama El Señor es un Dios justo, ¿sí? Miren esto, dice, aquellos hombres, ¿sí? Les voy a contar un poquitito el trasfondo de esto, ¿sí? Dios ya había hablado con Abraham, le había prometido, le había hecho la promesa de que Abraham iba a tener una descendencia más grande que las arenas del mar y que las estrellas en el cielo. Ya se lo había prometido a Abraham. Y el tiempo pasaba,
los años pasaban, ¿sí? Y Dios no cumplía su promesa, ¿sí? Desde ese lugar venimos, ¿no es cierto? Un día que tal vez, yo no sé, digo, hasta Abraham estaría ya pensando que había entendido mal, ¿no? Abraham no era una persona que hubiera dicho, seguro que Dios se equivocó o Dios me mintió, no pensaría eso seguro, pero tal vez estaría pensando, che, no habré entendido bien, tal vez habrá sido una gran metáfora de parte de Dios y yo lo tomé literal, ¿no? Imagino a un Abraham ya casi hasta olvidándose de la promesa que en algún momento Dios le había hecho, ¿sí? Y estando ahí en el medio del desierto, en su tienda de campaña, ¿no? Tratando de vivir y demás, y de golpe dice que a lo lejos ve que tres personas se acercan, ¿sí? Y esas tres personas se ponen a hablar con él. Y claro, esto, imagínense, digo, esto en el medio del desierto, no todos los días uno tiene visitas, ¿no? Digo, esta es la antesala de lo que voy a leer, pero me parece bueno que ustedes conozcan el contexto. No todo el mundo tiene visitas, ¿no? Entonces, dice la palabra de Dios que empezó trajo un ternero para cocinarlo, empezó a preparar panes, le pidió a Sara, que era su esposa, que cocinara pan casero para darle a los invitados, dice que lavó sus pies, porque claro, venir caminando en el desierto, con el calor, con la arena, ¿no? Digo, las personas cansadas, bueno, fue un gran anfitrión, ¿sí? Abraham, de estas tres personas que llegaron a donde estaba el encuentro, ¿no? Dice que la palabra de Dios que Abraham en un momento se dio cuenta que una de esas personas era Dios. Porque de hecho dice Señor, ¿no? Lo reconoce como Dios, ¿no es cierto? Y Dios le dice a Abraham que tiene que venir a hablar con él por algo sumamente importante. Atención a esto, ¿no? Yo digo, hay cosas que me parecen fabulosas de la palabra de Dios, ¿no? Ustedes imagínense esto, ¿no? Digo, a veces más cuando hablo con jóvenes, ¿no? Pero ustedes imagínense esto, que ustedes están sentados en la puerta de la casa, ¿no? En el fondo, pues no se puede salir. En el fondo de tu casa, ¿sí? En tu patio. Estás sentado, ¿no? Y de golpe aparece Dios caminando y te dice, hola Nati, hola Ariel, no, venía a hablar con vos porque tengo que contarte algo, ¿no? Imagínense la grandeza de Dios llegando hasta tu hogar porque quiere contarte algo, ¿no? Algo de total grandeza de parte de Dios, ¿no? Pero miren ahí, la grandeza de parte de Dios no termina ahí. Porque claro, porque Dios llega al encuentro de Abraham, pero cuando se presenta como Dios, es imposible que Abraham no se remita a la promesa. Es imposible que Abraham no esté pensando en la promesa del Padre, ¿no? Y es muy difícil si vos le estás pidiendo algo a Dios, ¿sí? Le estás pidiendo algo con urgencia porque es algo que tu corazón puede recibir. Estás pidiéndole salir de un pozo financiero, le estás pidiendo sanidad para tu salud, para la salud de tus hijos, estás pidiendo recomponer tu familia, ¿no? Y un día aparece Dios, es imposible que vos no te remitas a eso, ¿no? Y yo me lo imagino a Abraham protocolarmente correcto, pero por dentro diciendo, me viene a traer la promesa, me viene a traer la promesa, me viene a traer la promesa, ¿no? Me lo imagino convencido de que llegó el momento de que esa promesa no había entendido mal. Dios me lo había dicho literal. ¿No? Esta cosa estaba en la cabeza de Abraham, ¿no? Y Dios venía a hablarle de otra cosa, completamente diferente. Sin embargo, sabía Dios que necesitaba cumplir su promesa, ¿no? Y Dios le dijo, bueno, verá, ¿sabes qué? El año próximo, cuando yo vuelva, ¿no? Ya le prometió que iba a volver, ¿no? Pero el año próximo, cuando yo vuelva, Sara ya va a estar embarazada, ¿no? Cuenta eso la palabra, que incluso el capítulo dice que Sara se rió, porque claro, los dos eran ancianos ya, estaban entrados en años, ¿no? Se rió de eso, pero Dios en ese mismo instante cumplió la promesa, ¿no? Y yo sé que como que Dios dijo, bueno, vengo a hablarte de algo importante, así que voy a correr esta preocupación de tu cabeza. ¿Qué es lo que vos necesitas? Vos necesitas que la promesa se cumpla hoy, listo, yo te la voy a cumplir hoy. Necesito tu cabeza fresca, necesito que prestes atención a lo que te vengo a decir, porque lo que te vengo a decir es grande. Estoy hablando con vos para transformar la historia, ¿sí? La historia depende de una decisión que yo voy a tomar y quiero consultarla con vos. Increíble, ¿no?
Imagínense por un minuto estar en el lugar de Abraham. Un Dios que viene, te saca tu problema y te dice, ¿sabes qué? Tenemos que hablar algo serio. Tengo que tomar una decisión y vengo a preguntarte a vos qué te parece. ¡Wow! Increíble, ¿no? Miren, vamos a leerlo, ¿no? Entonces, a partir del versículo 16 dice, aquellos hombres se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham fue con ellos para despedirlos, ¿sí? Ya estaba la promesa. Dios le había hecho la promesa que tanto esperaba, ¿sí? Abraham estaba contentísimo, ¿no? Pero todavía no le había hablado de eso, que tanto le preocupaba a Dios, ¿no? Y dice, el Señor decía, ¿cómo voy a ocultarle? Miren esto, ¿no? El Señor se decía, Dios se decía a Dios mismo, se decía, ¿cómo voy a ocultarle a Abraham lo que pienso hacer? ¡Wow! Es increíble, ¿no? Digo, Dios siendo Dios, sentía que no podía ocultarle lo que iba a hacer a un simple humano, ¿no? Eso no está contando la Biblia. ¿Cómo voy a ocultarle a Abraham lo que pienso hacer, ¿no? Él se convertirá en un pueblo grande y fuerte, ¿sí? Dios ya le estaba hablando de lo que iba a pasar. Dios le estaba hablando a Abraham del futuro. Y por él serán bendecidas todas las naciones de la tierra, ¿sí? Porque lo he escogido para que enseñe a sus hijos y a su familia a mantenerse en el camino del Señor, haciendo lo que es justo y recto. Otra vez la palabra justo, ¿no? Y le agrega rectitud, ¿no? Lo que es justo y recto, para que de este modo el Señor cumpla a Abraham todo lo que le ha prometido. ¿Sí? El título y la frase de parte de Dios le hablan a Abraham sobre justicia y sobre que esa justicia va a mover la mano de Dios. Va a torcer el brazo de Dios. Va a tocar el corazón. Va a mover el corazón de Dios, ¿no? Y dice, y empieza a hablarle de sus planes, ¿no? Y le dice, entonces el Señor dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande, es su pecado tan horroroso, que voy a bajar a ver si realmente sus acciones corresponden al clamor que contra ellas llega hasta mí. Lo voy a saber. Partieron de allí los hombres y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham seguía en presencia del Señor. Entonces Abraham se acercó al Señor y le dijo, escuchen esto, ¿no? Comienza una especie de negociación entre Abraham y Dios, ¿no? Y dice, y entonces Abraham se acercó al Señor y le dijo, ¿vas a exterminar a la vez al justo con el pecador? Quizás haya 50 justos en la ciudad. ¿Vas a exterminarlos? ¿No perdonarás más bien a la ciudad por los 50 justos que hay en ella? ¿Cómo vas a hacer que mueran justos por pecadores? Y que el justo y el pecador tengan la misma suerte. De ninguna manera lo harás. No vas a hacer justicia, no va a hacer justicia el juez de toda la tierra. El Señor respondió, si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré por ellos a toda la ciudad. Abraham insistió, me he atrevido a hablar a mi Señor, porque soy polvo y ceniza. A lo mejor faltan 5 para completar los 50 justos. ¿Destruirás por estos 5 toda la ciudad? El Señor respondió, no la destruiré si encuentro 45 justos. Si encuentro 45 justos. Abraham continuó, quizás no sean más que 40. Bien, no lo haré en atención a esos 40. Dijo Abraham, no se enoje mi señor si sigo hablando, quizás sea solamente 30. El Señor respondió, no lo haré si encuentro 30. Dijo Abraham, me he atrevido a hablar a mi señor, quizás no sean más que 20. Bien, no lo destruiré considerando esos 20. Abraham volvió a decir, no se enoje mi señor, voy a hablar por última vez. Quizás no sean más que 10. Y respondió el Señor, por consideración a esos 10, no lo haré. En cuanto terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham regresó a su tienda. Palabra de Dios, ¿no? Interesantísimo esto, ¿no? Miren, una de las cosas, yo voy a hablarles hoy de situaciones que nos sirven para ejemplificar, para contar, ¿no? Digo, toda palabra de Dios, sobre todo cuando uno se involucra en el testimonio, en el predicar la palabra de Dios, no tanto en enseñarla, ¿sí? Sino en predicarla la palabra de Dios, uno busca generar
un cierto efecto en el corazón de la gente. ¿Sí? Perdón. Un cierto ejemplo en el corazón, efecto en el corazón de la gente. ¿Sí? Ustedes no vienen acá a aprender situaciones históricas o relatos justos de la Biblia, sino que vienen a tratar de transformar su corazón y entender bíblicamente cómo Dios actúa, en este caso, para también aplicarlo en el día de hoy en su familia, en su vida, ¿no? Digamos. Y hay ciertas cosas que a mí me ayudan, ¿no? Esto de pensar cómo habrá sido cada una de las cosas, ¿no? Y yo siempre pienso que en este relato y en el otro que le voy a contar yo, siempre pienso en el paralelo que podría llegar a suceder en el cielo mientras esto está pasando en la tierra, ¿no? Y, y me da la situación de pensar, ¿no? Digo, uno siempre busca figuras importantes como San Miguel Arcángel, por ejemplo, ¿no? Y usted imagínense en el cielo, ¿no? Todo, dice Dios que las quejas le llegaban, ¿no? De sobre Sodoma y Gomorra, y que quería ver si verdaderamente tenía que exterminarlos por la cantidad de quejas que le llegaban, ¿no? Yo me lo imagino a Dios caminando por el cielo, por el palacio celestial, preocupado por todas las quejas que le llegaban, ¿no? Por todos los gemidos, por todas las cosas que le llegaban, los comentarios que le llegaban sobre Sodoma y Gomorra, ¿no? Y yo creo que Dios ya tenía un gran porcentaje de decisión de destruir a Sodoma, ¿no? Y lo quiero pensar, ¿no? Dibujármelo en la cabeza, creativamente, no lo busquen, no está en la palabra de Dios esto, pero yo lo veo caminando, yendo y viniendo, ¿no? Y San Miguel Arcángel al lado, preguntándole, Señor, ¿por qué está tan preocupado? Y Dios contándole a San Miguel Arcángel, ¿no? Y San Miguel Arcángel diciéndole, bueno, Señor, si usted cree conveniente que Sodoma y Gomorra no exista más, usted es el Dios justo, usted sabe lo que tiene que hacer, vaya y hágalo, ¿no? Y yo me imagino la situación esta, ¿no? De Dios diciéndole a San Miguel Arcángel, sí, la verdad que siento que eso es lo que debería hacer, pero antes de hacerlo, tengo que ir a preguntarle a alguien, ¿qué le parece? Y San Miguel Arcángel, sorprendido, ¿no? Y preguntándose a quién puede aconsejar a Dios en determinadas cosas, ¿no? Y cuando Dios le explica, le dice, le cuenta que él quiere preguntárselo a un simple mortal, no, yo me imagino la cara de San Miguel Arcángel diciendo, ¿a un humano le vas a preguntar qué tiene que hacer? ¿No? Sin embargo, Dios necesitaba hablar con Abraham sobre este tema, necesitaba consultarlo, ¿sí? Necesitaba conocer el parecer de Abraham. Y miren esto, yo me he dado cuenta que Abraham en su negociación hablaba de justicia, pero no hablaba de la justicia del ser humano, hablaba de la justicia de Dios, ¿sí? Y cuando entró en la negociación y cuando le decía, vos, que sos un ser justo, le estaba hablando de la justicia divina. Y la justicia divina, como lo dije 2 o 3 veces en este video, está muy lejos de la justicia humana, está muy lejos de los premios y castigos. Porque de hecho, si nosotros quisiéramos analizar la justicia de Dios con el parámetro humano, lo que tendríamos que pensar es que Dios es la persona más injusta que existe. Porque la justicia, y escuchen esto, y esto va a ser transversal al mensaje que le quiero traer hoy, la justicia de Dios está sustentada sobre la misericordia. Y la misericordia que Dios tiene hacia nosotros se basa en nuestros errores. En cambio, nuestra justicia se basa en nuestros aciertos. Ahí está la gran diferencia. Y lo que estaba haciendo Abraham con Dios era diciéndole, pará. Vos y yo sabemos que cuando hablamos de justicia no estamos hablando de hacer bien las cosas. Vos y yo sabemos que cuando hablamos de justicia estamos hablando de ser misericordiosos. No vas a ser misericordioso por 50 personas que estén haciendo las cosas bien. Dios, que sabe de qué justicia le está hablando a Abraham, le dice, no, sí, si hay 50, sí, si hay 45, sí, si hay 30, sí, si hay 20, sí, si hay 10, sí. Porque no importa el número. Porque si lo diéramos vuelta de días, hay una ciudad entera de miles de personas. Por misericordia a una persona, salvarías a los otros miles. Y Dios te va a decir, sí, ¿sabes por qué? Porque mi misericordia se basa en la justicia. Mi justicia se basa en la misericordia. No se basa en tus actos de bondad.
no se basa en tus actos bien hechos, se basa en mi misericordia. No fuiste salvo porque te portaste bien, fuiste salvo porque mi misericordia es mucho más grande que cualquier pecado que vos puedas tener en tu vida. Y cuando nosotros hablamos de justicia, hablamos de otra cosa completamente. Si este vive haciendo las cosas mal, ¿qué le voy a dar? Si este vive equivocándose, si este toda su vida fue un error, ¿qué le voy a dar? Yo tengo que ser justo, tengo que darle las cosas a aquel que se portó bien y que hizo las cosas bien. Esa es nuestra justicia. Sin embargo, Dios mira de otra manera. Su justicia está sustentada en la misericordia. Y Dios mira al pecador. Y la palabra de Dios dice, donde abunda el pecado, abunda mi gracia. ¿Pero por qué? Porque Dios no puede salirse de su justicia. Y su justicia está sustentada en la misericordia. Miren, quiero leerles algo, ¿sí? Vamos a ir a otra palabra. Hay una palabra que está en Mateo, ¿sí? Esta es un poco más cortita, creo. Está en Mateo, es Mateo 20, desde el principio, del capítulo 20, del versículo 1 en adelante, ¿sí? Mateo 20, ¿sí? ¿Qué hora estamos? 41. Voy a avanzar rápido, ¿sí? Mateo 20 desde el principio. Los trabajadores de la viña. Dice, por eso, con el reino de los cielos sucede lo mismo que con el dueño de una hacienda que salió muy temprano a concretar trabajadores para su viña. Después de contratar a los trabajadores por un denario al día, los envió a su viña. Salió al mediodía, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, vayan también ustedes a la viña y le daré lo que sea justo. Ellos fueron, salió de nuevo al mediodía y a primera hora de la tarde e hizo lo mismo. Salió por fin a la media tarde, encontró a otros que estaban sin trabajo y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día sin hacer nada? Le contestaron, porque nadie nos ha contratado. Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, el dueño de la viña dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron los de media tarde y recibieron un denario. Cada uno, cuando llegaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se quejaban contra el dueño, diciendo, estos últimos han trabajado solo un rato, y les ha pagado igual que a nosotros que hemos trabajado en el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No quedamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Si yo quiero dar a este último lo mismo que a ti, ¿no puedo hacer lo que quiera con lo mío? ¿O es que tienes envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Señoras y señores, le acabo de presentar al Dios más injusto que puede existir. Siempre y cuando lo midamos con la justicia humana. Claramente, uno trabajó todo el día y la paga fue la misma que el que trabajó un par de horas. Eso no es justicia. No me vengan a hablar de eso a mí. Eso no es justicia. Justicia es que cada uno se le pague por la cantidad de horas y por el sacrificio que trabajó. Eso es justicia. Sin embargo, la justicia de Dios es otra cosa. La justicia de Dios tiene que ver con la misericordia. Y la misericordia es la que es capaz de mover el corazón de Dios. ¿Qué hacen acá? ¿Cómo puede ser que estén sin hacer nada? Ahí hay misericordia. ¿Cómo que están sin hacer nada? No, es que nadie nos contrató. Bueno, vayan a trabajar. Ahí hay algo de misericordia de la parte de Dios. Ahí está la misericordia explícita, la justicia de Dios hecha justicia 100%. Pero claro, para entender esa justicia de parte de Dios, tenemos que entender que esa justicia, y lo voy a repetir hasta las 8:10, porque creo que me voy a pasar un poquito, la justicia de Dios tiene que ver con la misericordia, ¿sí? Ahora que entendemos esto y que podemos comprobar esto de parte de Dios, yo quiero que vayamos a otro episodio también de Abraham, ¿no? Un episodio
que es un poco más largo, ¿no es cierto? Y lo iba a leer, pero se los voy a contar, sobre todo para ganar tiempo, porque quiero cerrar este mensaje con algo que es muy importante para los días de hoy, ¿sí? Y es esto. Un día, Abraham se levanta y se pone a hablar con Dios. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, lo dije al principio, dice la palabra de Dios que a la única persona a la que Dios llamó amigo fue Abraham. ¿Sí? Y no solo lo llamó amigo, sino que actuó como su amigo. ¿Sí? Yo muchas veces, cuando tengo que tomar ciertas decisiones en mi vida, si tengo que consultar a alguien, voy y se lo consulto, amigos. Porque sé que mis amigos me van a decir la verdad. Porque sé que mis amigos no van a andar con dobleces. Y a veces la verdad es dura, y a veces a mí la verdad no me va a gustar, pero sé que van a ser sinceros en su corazón. Y le he preguntado ciertas cosas, y eso es lo que Dios hacía con Abraham. Y él le preguntaba sencillamente porque sabía que Abraham le iba a contestar con sinceridad. ¿Sí? Y cuando uno quiere que Dios te tome como amigo, tenés que saber que a Dios se le contesta con sinceridad, ¿no? Yo me planteaba esto y yo decía, si un día se me parece a mí Dios y me dice, tengo que consultarte algo, voy a destruir todo, donde yo vivo en Morón, ¿no? Voy a destruir todo Morón porque Morón está envuelto en el pecado, ¿no es cierto? Yo creo que no me atrevería a decirle, no, pará, tranquilo. ¿Cómo uno se puede atrever a cuestionar las cosas que Dios tiene decididas? Hay que estar muy convencido de que el otro lado no lo va a tomar mal. Y menos Dios, ¿no? Yo a lo sumo le pediría, bueno, si va a destruir Morón, dame unos días que raje. Me voy para el lado, me voy para Ramos, me voy para Castelar, por lo menos para que no me pase nada, ¿no? Digo, si ya que venía acá a avisarme, por lo menos trataría de sacar ventaja. Pero ir en contra de lo que Dios estaba pensando, hay que ser alguien muy cercano. Y para ser alguien muy cercano uno tiene que estar convencido de que cuando uno hable con verdad, el otro no se va a enojar. Y que incluso aunque sea contrario a lo que ese amigo está pensando, ese amigo por un instante va a pensar, ¿tendrá razón? Y lo que Abraham hizo fue mover el corazón de Dios. El camino de Dios estaba marcado, no había manera de salvar a Sodoma y a Gomorra. No había manera de salvarlo, ¿sí? Pero sin embargo, Abraham fue capaz de tocar el corazón de Dios por un instante. Y por un instante Dios decir, ¿será que habrá 30? ¿Será que habrá 20? ¿Será que habrá 10? Inmediatamente se dio cuenta de que no estaban, que ni siquiera por misericordia podía salvar. Pero tuvo que existir Abraham tratando de mover el corazón de Dios. ¿Sí? La misericordia nos lleva a ejecutar las cosas conforme al amor. No existe misericordia sin amor, no existe amor sin misericordia. ¿Sí? Podés cumplir todos los mandamientos, pero si no podés amar a tu prójimo, si no podés amar a Dios como vos mismo, toda la ley que cumplas sigue siendo vacía. La ley solo se llena con lo que está lleno tu corazón. Y esa llenura en tu corazón es lo que Dios mira para entender tu vida. ¿Sí? No se imaginan la cantidad de gente que hay, que está haciendo cosas buenas, cosas para Dios, pero que no catalogan dentro del grupo de los que Dios va a abrazar. Y suena duro, y suena feo. Pero hay un montón de gente que estés trabajando para Dios no te asegura el que te ganes el cielo, no te asegura la salvación. De hecho está en la palabra de Dios, Señor, hemos trabajado en tu nombre, hemos predicado en tu nombre, hemos expulsado demonios, hemos sanado enfermos en tu nombre. Y la respuesta de Dios es, ¿sabes qué? No te conozco. Y yo cuando leí esa palabra, yo dije, pero a ver, pará, si expulsaban demonios, predicaban de parte de Dios, sanaban enfermos, convertían personas, bautizaban en su nombre, ¿qué es lo que hay que hacer para que Dios te reconozca si con todo esto no lo reconoces? Dios no te reconoce, ¿no? Y ahí es donde entendí algo que se lo regalo, ¿no? Como una perla que me pareció genial y me dio luz a mi vida, ¿no? Y a mí mismo, ¿no? Digo, y es la diferencia entre tener una relación y ser fans de alguien, ¿sí? Cuando uno es fan de alguien, imagínense esto, ¿no? Yo siempre lo ejemplifico con la vida de Lionel Messi, ¿no? ¿Cuánta gente hay alrededor del mundo que sabe
¿Cómo se llama Messi? ¿Dónde vivió? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos goles hizo? ¿Cuántos premios ganó? ¿Cómo se llamaban los amigos de la infancia? ¿Sabe cómo las camisetas que usó? Los números. ¿Saben? Pero de todo, ¿no? Y son capaces de defenderlo a Messi en reuniones. Si vos llegas a decir, a mí Messi mucho no me gusta, se arma un lío. Y son capaces hasta de pelearse en piñas, en agarrarse en pelea física, ¿no? Por defenderlo a Messi, ¿no? Sin embargo, si yo un día me lo encuentro a Messi y le digo, che, estuve con Josecito que, no sabe cómo te defiende, ¿eh? Y Messi me va a decir, no sé quién es, no lo conozco. Que trabajes para Dios, que conozcas de Dios, que proclames lo que Dios dice. No te amerita que Dios te conozca el día final. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Miren esto. Tal vez, no sé si esto pasa, ¿no? Pero digo, el vecino de Messi, que de noche sacan juntos la basura, porque hay un mismo horario para sacar la basura, y entre medianeras se saludan, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Tal vez ese vecino, tal vez no conoce tanto de Messi, tal vez no sabe el detalle de Messi, tal vez no se agarra a las peleas por defenderlo a Messi, ¿no? Sin embargo, si un día yo me lo encuentro a Messi y le digo, che, ¿conoces a este y este? Sí, te va a decir, es mi vecino. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es la relación. En el vecino hay relación, hay contacto con Messi, hay ida y vuelta, hay diálogo, hay palabra, hay momentos compartidos. Y lo que Dios busca de tu vida es que puedas tener una relación con Él, que puedas relacionarte, que puedas no solo conocer lo que Él habla, sino entender lo que Él habla antes de que Él lo diga. Atreverte a hablar con Él y mover su corazón para que cosas sucedan, sabiendo que Él te conoce tanto que es capaz de pensar si lo que le estás pidiendo puede cambiar incluso el curso de la historia tan solo porque su amigo se lo está pidiendo. Mover el corazón de Dios es ser 100% justo, pero para ser 100% justo tenemos que conocer la justicia que viene de Dios y actuar conforme a la justicia que viene de Dios. ¿Sí? Miren, dice que una mañana Dios le dijo a Abraham, levanta a tu hijo y ponlo en el altar de sacrificio y mátalo, entrégamelo en sacrificio. Miren, yo no sé quiénes de ustedes tienen hijos, pero los que tienen hijos van a entender el sentimiento que yo entiendo, ¿no? Digo, ¿cómo poder decir que sí a algo así, no? ¿Cómo poder tu propio hijo entregarlo en sacrificio, ¿sí? Básicamente Dios le pidió que lo matara, que se lo entregara, ¿sí? Y cuando yo leía esto yo decía, no puede ser, esto tiene que haber algo detrás de esto. Esto no puede ser así. Dios no puede estar pidiendo esto. Dios no puede estar diciéndole a Abraham que pase esto. Y yo le dije que un título de Abraham es que es amigo de Dios y otro título de Abraham que es el padre de la fe. Y muchas veces creemos que el título de padre de la fe se le otorga a Abraham porque Abraham estaba seguro que algo iba a pasar para que su hijo no muriera. Y saben que yo les voy a contar algo, también otro secreto que he descubierto. Se lo llama padre de la fe porque Abraham estaba completamente convencido de matar a su hijo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros confundimos fe con esperanza. La fe es creer que lo que Dios pensó para nuestra vida es lo mejor, aún sin entender por qué Dios nos está pidiendo eso. Aún aunque creamos que es lo peor del mundo, si Dios lo pidió, Él sabe por qué. Si Dios lo pidió, si Dios lo permitió, si Dios no está interviniendo en una situación de tu vida. Fe es saber que si Dios está detrás de eso, aunque yo no lo entienda, aunque yo crea que es muy duro, aunque yo crea que eso no debería pasar de esa manera, si Dios lo está pidiendo, yo sé que es lo mejor que puede pasar. Eso es fe. Ahora, esperanza es creer que Dios puede hacer algo que mi corazón desea. Yo estoy convencido que en el corazón de Abraham había esperanza. Él tenía una esperanza de que Dios hiciera algo para que no tuviera que matar a su hijo. Pero no por eso
lo llaman padre de la fe. Porque eso no era fe, eso era esperanza. Lo llaman padre de la fe porque él sabía que si Dios le había pedido algo, lo que Dios te dice no se discute, porque Dios es justo. Y como Dios es justo, Dios es misericordioso. Y si Dios está permitiendo algo, su misericordia no va a permitir que ese algo que Dios está permitiendo sea perjudicial para mí. Aunque en el momento me parezca terrible, aunque en el momento me genere dolor, aunque me genere duda, miedo, incertidumbre, Dios trabaja sobre una justicia que es misericordiosa. Y esa justicia misericordiosa es la que entiende aquel que no discute la orden de Dios y va detrás de eso. Y sin embargo nosotros tenemos tantas excusas a la hora de decirle a Dios tal cosa sí, tal cosa no. Y muchas veces nosotros decimos, no, bueno, pero ¿te parece? Me parece que no, me parece que así no debería ser. Y metemos un montón de excusas y un montón de excusas. Y miren, déjenme contarle una historia. Así también de lo que pasaba en el cielo, ¿no? Yo creo que mientras el sol salía esa mañana y Abraham preparaba todo, a su hijo, lo cambiaba, lo levantaba, y empezaban a caminar hacia el monte donde iba a hacer el sacrificio, yo estoy convencido que en el cielo inmediatamente hubo una reunión de ángeles. ¿Sí? Y entre todos los ángeles, no está en la Biblia, no lo vayan a buscar, estamos buscando un ejemplo creativo para tratar de llegar a un mensaje que impacte en el corazón de cada uno de ustedes. Vaya a pasar como una vez que me dijo, pero el predicador me dijo que los ángeles estaban reunidos en el cielo y no lo puedo encontrar. No, porque no está en la Biblia, es una historia, ¿sí? Lo aclaro también para que se entienda bien, ¿no? Yo creo que había una reunión de ángeles, ¿no? Y que los ángeles se preguntaban, no entiendo nada, la verdad, yo no entiendo lo que Dios está haciendo, ¿no? Y entonces Abraham iba caminando y cada vez iba subiendo más, iba llegando a la cima del monte, y los ángeles, no, mirá, tenemos que ir a golpearle la puerta al despacho, porque Dios no puede estar permitiendo esto. No, esto no puede pasar. Bueno, ¿y quién va? No, yo no voy. ¿Cómo le voy a golpear la puerta? Decía un ángel, ¿no? ¿Cómo voy a golpear la puerta? ¿Ir a discutir algo que Dios pensó? Imposible, ¿no? Yo no, ¿no? Entonces entre todos creo que se pusieron de acuerdo y le dijeron, che, San Miguel, me parece que el que más fuerza tiene, el que más puede ir y golpear la puerta sos vos, ¿no? Y creo que San Miguel Arcángel tomó ese desafío, ¿no? Y fue hasta el despacho donde estaba Dios. Y golpeó la puerta. Tum, tum, tum. Señor. Del otro lado, silencio. No había contestación. Sabían que Dios estaba dentro, pero dentro no había contestación. Sin embargo, San Miguel Arcángel volvió a golpear. Tum, 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 tum. Señor, yo necesitaría hablar con usted porque es algo urgente. Yo creo que miraba hacia abajo, ¿no? Y veía que Abraham cada vez estaba más cerca de la cima, ¿no? Y dice, Señor, yo necesitaría hablar con usted, no quisiera interrumpirlo. Y del otro lado, silencio. Y Abraham llegó a la cima del monte. Y Abraham acostó a su hijo en el altar de sacrificios. Y San Miguel Arcángel veía todo eso y dijo, bueno, yo voy. Y entró y abrió la puerta del despacho sin preguntar más si podía entrar o no podía entrar. Y se encontró a Dios. ¿Sí? Imagínense, ¿no? Digo, la creatividad también es parte de los dones que Dios nos da, ¿no? En una silla, yo tengo esta silla, le falta aceite, ¿no? Por el ruido. Yo tengo esta silla que se mueve, ¿no? Imagínense una silla que se mueve así, de espaldas a donde estaba San Miguel Arcángel, ¿no? Le daba la espalda y Dios no hablaba. Y San Miguel Arcángel empezó, dijo, mire Señor, yo quiero contarle algo porque nosotros afuera, los ángeles, estamos demasiado preocupados por lo que está pasando en la tierra, no queremos discutir una decisión suya, una orden suya, la verdad es que no queremos que eso pase, pero lo cierto es que nos parece que algo usted debería hacer para impedir que esto sucediera, ¿no? Y San Miguel Arcángel hablaba, y Dios no contestaba. Y yo creo que en ese momento Abraham agarró el cuchillo en su mano. Lo tenía sujetado en su mano. Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo, estaba dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Y cuando San Miguel Arcángel vio el cuchillo en la mano de Abraham, se desesperó. Rompió cualquier protocolo celestial. Rompió cualquier
forma correcta de dirigirse al Señor. Le dijo, Señor, necesito que haga algo. Y con ese Señor, necesito que haga algo, siento que Dios se dio vuelta en su silla y se puso delante de San Miguel Arcángel. Y había lágrimas en sus ojos. Y cuando San Miguel Arcángel vio lágrimas en los ojos de Dios, se sorprendió. Había lágrimas en sus ojos. Y Dios le dijo, espera, déjame sentir cuánto me ama un ratito más. Y siento que cuando levantó el cuchillo y ya estaba propio a matar a su hijo, Dios le dijo, ahora sí, San Miguel, anda. Y cuenta la palabra de Dios que un ángel bajó como un rayo a impedir que eso sucediera y la historia termina en su final feliz, ¿no? Pero yo me quiero detener en esto, ¿no? Digo, me quiero detener en esto. Nora Beatriz Pereira, te estoy leyendo, ¿eh? A ver, es largo para esto, pero yo quiero invitarte a algo, Nora. Yo termino de dar esta charla y en privado me pongo a hablar con vos, porque también hay una palabra de parte de Dios para vos, ¿sí? También hay testimonio, también en la palabra de Dios está escrito eso, y te lo digo, ¿sí? No quiero dejarte así en la nada, ¿sí? Voy a terminar esta idea por todos los demás, pero después voy y hablo con vos, ¿sí? Porque es muy cierto y es una gran pregunta o una gran duda que hay en tu corazón y no quiero dejar de contestarla, ¿sí? Así que Nora, termino esto y voy a hablar con vos, ¿sí? Y yo creo que lo que Dios estaba necesitando era sentir ese amor. El amor de decir, más allá de lo que yo pida, hay alguien que es capaz de ir detrás de eso, por más que eso sea lo más raro, lo más extraño, lo más imposible, lo más difícil. Hay alguien que tiene un corazón semejante y grande y capaz de cumplir lo que yo les digo. Y eso mueve el corazón de Dios. Cuando nosotros hablamos, actuamos y ejercemos, ¿sí?, la voluntad de Dios a través del amor, eso mueve el corazón de Dios. Sin embargo, miren, ¿sí?, nosotros con nuestra propia justicia intentamos cada vez tratar de que lo que se hace mal se tiene que castigar, ¿sí? Y es muy fácil decir, no, pero esta persona habló mal de mí. Entonces, ¿qué es lo justo? Que yo vaya y le diga lo que le tenga que decir. Porque es justo, ¿no? Y muchas veces citamos la palabra de Dios, ¿no? Citamos la palabra de Dios y porque Jesús se enojó con los mercaderes. Entonces, como Jesús se enojó con los mercaderes, Él nos muestra que tenemos que tener carácter, ¿no es cierto? Digamos, Jesús hizo 10.000 cosas en las que nunca se enojó y todo fue misericordioso, pero hay una en la que se enojó y ya para nosotros nos alcanza para enojarnos las veces que queramos, ¿no es cierto? Pero digo, muchas veces en nuestra relación con la gente que nos hace algo mal, con la gente que nos lastima, con la gente que nos hiere, que nos hace cosas malas, a veces sin entender por qué la gente nos está haciendo esas cosas malas, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, lo justo es que yo la ponga en veredas. Se dice acá en Argentina, sí, no sé cómo será en otra parte, ¿no? Pero lo justo es que yo le diga lo que le tengo que decir, ¿no? Y uno se pone a hablar en la justicia. Sin embargo, Dios dice, ¿sabes qué? ¿Querés mover mi corazón? Sé misericordioso, porque mi justicia está marcada sobre el pilar de la misericordia. Entonces, vos querés saber qué es lo que mueve el corazón de Dios. Es tu misericordia hacia los demás. Dice la palabra de Dios que había un rey, que había una persona que le debía mucho dinero al rey, ¿sí? Fue a hablar con el rey y el rey en su misericordia le perdonó la deuda, le pidió, por favor, no tengo dinero, no puedo pagarte, necesito que me esperes un tiempo más. Dice la palabra de Dios que el rey le perdonó la deuda. Esa persona salió afuera del palacio, del reino, y se encontró con alguien que le debía dinero. Y esa otra persona clamó por esa deuda que tenía. Y esta persona que minutos antes había sido perdonado de algo que no debería haber sido perdonado, y que si lo midiéramos en la justicia humana debería haber sido castigado por no pagar a tiempo, por no
hacerse responsable de aquello que se comprometió, esa misma persona no le otorgó tiempo a la otra persona. ¿Sí? Y la pregunta, ¿saben qué? Esto está ahí para recordarnos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Y eso fue por misericordia. Y no fue porque nosotros lo merezcamos. Sin embargo, nosotros hemos recibido por misericordia y por amor de Dios algo que no merecíamos, pero nosotros nos cuesta enormemente ir y perdonar a aquel que nos ha hecho el mal. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque es justo. Me hizo mal, es justo. ¿Sí? Y eso no significa que uno tenga que estar sometido a esa persona que le hizo mal, ¿eh? No significa eso. Estoy hablando de perdón, no de sometimiento, ¿sí? Pero a nosotros nos han hecho que son así chiquititas en comparación de nuestros pecados hacia Dios y hacia Jesús, y sin embargo nosotros no somos capaces de perdonar. Y pasamos todo bajo el telón, bajo la tela de la justicia. Y creemos que hacer justicia es lo que tenemos que hacer. ¿Y saben qué? Porque Dios es justo. El gran detalle es que la justicia de Dios tiene que ver con la misericordia y no con la condenación. La justicia de Dios está marcada sobre bases misericordiosas, sobre amor. ¿Querés mover el corazón de Jesús? Tené tu corazón conforme al amor, conforme a la misericordia. Voy a decirle algo y voy a leer una palabra que es muy dura, pero que es cierta. ¿Sí? Bueno, la palabra de Dios es cierta, pero a veces hay ciertas cosas de la palabra que no nos gusta leer, ¿sí? Pero miren esto, yo estoy convencido, creo que acá en algún miércoles lo he contado también, ¿no? Pero yo estoy convencido de que un día vamos a estar cara a cara con Dios. Y que Dios nos va a decir, ¿sí? A ver, decime qué tenés para ofrecerme. ¿Sí? Dios nos va a mirar y nos va a decir, ¿qué tenés para ofrecerme? Y nosotros vamos a empezar a hacer una lista de cosas que hemos hecho. No, yo prediqué en 37 retiros, hablé para, 100.000 personas, acompañé a tantas personas, di catequesis para tantos chicos, ayudé en la parroquia, canté en tantas misas, compuse tantos discos, hice tanta adoración. Uno va a empezar a tirar una lista de las cosas que hizo. Y en algún momento en el medio de esa lista, Dios va a agarrar y te va a decir, pará. Tranquilo, ese no fuiste vos. Ese fui yo usándote. Ahora decime qué tenés vos para entregarme. Y cuando Dios nos saque del medio todo lo que hemos hecho, no nos va a quedar más nada que ofrecerle a Dios, que no lo que hicimos, sino lo que somos. No lo que hemos hecho, sino la cantidad de amor con la que lo hemos hecho. Cada cosa que nosotros hacemos para ayudar a los demás, para expandir la palabra, para hacer crecer nuestra fe, la de las personas, para hacer crecer a la iglesia, para ayudar al hermano, al que lo necesita. Nunca fuimos nosotros, siempre fue Él usándonos. Nosotros no tenemos la capacidad de poder hacerlo por nuestras propias fuerzas, siempre es Él usándonos. Lo que sí tenemos poder para hacer, en lo que sí podemos gobernar, es en la cantidad de amor con la que nosotros lo hemos hecho. ¿Saben qué? Podés estar haciendo 10.000 cosas en la iglesia, pero si todavía no te diste cuenta que nunca fuiste vos, que siempre fue Dios usándote, ¿sabes qué? Todo eso no va a ser tenido en cuenta el día que estés cara a cara con Él. Y así, no, pero hice el retiro, hice aquello, expulsé demonios en tu nombre, prediqué, bauticé personas, y Dios te va a decir, no te conozco, porque ¿sabes qué? Mi metrónomo, para los que saben música, ¿no? Mi termómetro, que es más fácil y parecido, mi termómetro nunca fue lo que hiciste, porque ese siempre fui yo. Mi termómetro fue la cantidad de amor que pusiste. Y cuando miro el termómetro tuyo, no encuentro nada. ¿Y saben qué duro va a ser que Dios te diga, no encuentro nada? Cuando nosotros creíamos que con todo lo que estábamos haciendo, con todas las cosas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, estábamos agradándole a Dios. Porque nosotros creemos, como dije al principio, que la relación con Dios tiene que ver con el premio y castigo. Y cuanto más cosas buenas hagamos, Dios más premio nos va a dar. Y no se trata de lo que haces, se trata de lo que sos.
Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que Dios va a estar recibiendo con los brazos abiertos y que nunca han pisado una iglesia. No se imaginan la cantidad de gente. No se trata de lo que hagas, sino que se trata del amor con el que lo haces. Esa es la justicia de Dios. Y cuando vos querés mover el corazón de Dios, y cuando vos querés torcer el brazo de Dios, tenés que moverte sobre los planos y sobre las direcciones que Dios plantea. Que te pongas a llorar en una habitación pidiéndole por favor a Dios que intervenga en tu día, en tu vida, no mueve el corazón de Dios. Poniéndote a disposición y al servicio de alguien que hace tiempo viene haciéndote la vida imposible en la iglesia, eso sí mueve el corazón de Dios. Plantearle a Dios una situación que tiene más que ver con la necesidad del que está al lado que con tus propias necesidades, eso sí mueve el corazón de Dios. Hijo, se quedaron sin vino. Nunca fue la necesidad de María, siempre fue la necesidad de los demás. Y Jesús, pero todavía no llegó mi hora. ¿Qué estás queriendo? ¿Mover el plan perfecto? Y María dijo, sí. ¿Y sabe qué? La tengo re clara, le dijo María. No solo sé que estoy moviendo el plan perfecto de Dios, sino además sé que muevo el corazón de Dios y muevo el corazón de mi Hijo porque estoy sobre los planos de la justicia misericordiosa de Dios. Y cuando estoy sobre los planos de la misericordia de Dios, todo puede pasar. Y se dio media vuelta María y le dijo, hagan lo que Él les diga. Sabía que era imposible que Jesús... Esa es la forma que tenemos para mover el corazón de Dios. Mover el corazón de Dios está sobre el plano del amor y no sobre el plano de la justicia. Nunca se trató de preguntarte si tenés razón o no tenés razón. A ver, va a sonar duro, pero ¿sabés qué? A nadie le importa si tenés razón. Lo que sí importa es que aunque no tengas razón, sea capaz de perder para que otros ganen. ¿Y saben qué? Tenemos un ejemplo un poco chiquito de eso, ¿sí? Aprender a perder para ganar. Un día alguien decidió bajar a la tierra, hacerse hombre, morir en una cruz por algo que no le correspondía, resucitar al tercer día y salvarte a vos, salvarme a mí, salvarnos a todos. Por una causa que él no merecía y por un premio que vos no merecías. ¿Saben por qué? Porque esa causa era justicia plena, porque era misericordia al 100%. No aprendemos a perder para ganar. Nos gusta ganar en todo momento. Nos gustaría que nuestra buena acción, que nuestra causa común sea la que mueva el brazo de Dios. Y el brazo de Dios no, dice, ¿sabés qué? Tenés que agradecerme, porque yo elegí un día usarte para esto. Sos vos el que tiene que estar agradecido, no yo. Si yo no te hubiera elegido, vos no estarías haciendo eso. ¿Sí? Me contaron una historia una vez de... No sé si será cierta o no, pero me la contaron así, capaz que no es cierta, pero viene al hecho, ¿no? De que estaba Obama, no, sí, Obama, el expresidente de Estados Unidos, con su esposa en un auto y frenaron. El auto frenó, con su chofer frenó en una gasolinería, así me lo contaron, ¿no? Una estación de servicio, frenó en una gasolinería, y dice que hubo un diálogo entre el matrimonio, y dice que la esposa le contó al presidente, en ese momento era el presidente, y le dijo, mirá, ese chico que está poniendo nafta en nuestro auto, en mi juventud fue novio mío, ¿no es cierto? Y dice que el presidente la miró y le dijo, ah, mirá vos, menos mal que no te casaste con él y que te casaste conmigo, mira dónde estás. Y dicen que ella le contestó, no te equivoques, si yo me hubiera casado con él, vos estarías poniendo gasolina en un auto y él sería el presidente de la nación. Eso mismo es lo que nos dice Dios. ¿Sabes qué? No te emociones. No soy yo el empleado tuyo que hace lo que vos querés. Soy yo que está usando tu vida para bendecir a otros. El que tiene que estar agradecido sos vos, porque he decidido usarte de manera grandiosa, de manera grande, porque he decidido bendecir a muchos, he decidido bendecir a gente a través tuyo. Ahora, tu trabajo es hacer esa tarea con amor.
¿Saben qué? Soy convencido de que había alguien que sabía torcerle el corazón a Jesús, que sabía mover el corazón de Dios, torcerle el brazo a Jesús, ¿sí? Esa mujer fue la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que toda su justicia se basó en dar amor. Tal vez eso está marcado dentro de un carisma, y tal vez no sea el carisma tuyo, tal vez no sea lo que hoy Dios te está pidiendo para vos. Pero sí sé que si en tu vida está pasando algo, hay un dolor, hay una crisis, hay problemas en tu familia, tenés problemas de salud, hay situaciones que no podés comprender por nada del mundo. Si esas cosas hay en tu vida, hay algo que puede mover el corazón de Dios. Pero no es que te metas en el baño, en tu habitación, en algún rincón de tu casa, a llorar y a suplicarle, porque Dios no actúa por lástima. Dios no puede darte algo porque te tiene lástima, porque Dios no sabe actuar así. Dios no tiene lástima, Dios te ama. Y como Dios te ama, necesita actuar conforme a los planos del amor. ¿Sabes cómo podés mover el corazón de Dios? Amá. Aunque no entiendas, amá. Aunque te duela, perdoná. Aunque te hayan hecho cosas, ayudá, serví. Francisco dice una frase que me enloquece, ¿no? Y él dice, esta iglesia sabe seguir a Jesús porque esta iglesia sabe inmiscuirse en las cosas de la sociedad, de la gente, en sus necesidades, porque tuvo un maestro que fue capaz de arrodillarse para lavarle los pies a los suyos. ¿Dónde está la justicia? La justicia del hombre está en Pedro diciendo, no, lo justo no es que vos nos laves los pies a nosotros, lo justo es que nosotros te lavemos el pie a vos. Y Jesús diciendo, es preciso que sea así, porque si no es así, nunca vas a entender mi justicia, nunca vas a entender dónde está mi justicia. Mi justicia está en el amor, mi justicia está en la misericordia. Y cada vez que nombremos a Jesús, nombrémoslo como alguien que es dador de misericordia. Él está en tu vida para bendecirte, pero no es empleado tuyo. ¿Sí? Miren, cerramos esto. Me recontra fui, perdónenme por el horario, pero igual veo que se han quedado, así que me parece bueno que poder cerrar con esto y no cortarlo. ¿Sí? Quiero ir a la carta de Santiago, ¿sí? En el capítulo 2. La carta de Santiago es una de las últimas. ¿Sí? Esperen que la vamos a buscar. Una de las últimas. Miren, Apocalipsis está muy cerca, ¿sí? Acá está. Los Hebreos. Santiago, miren, acá está, a lo último, sí. En el capítulo 2 dice, miren esto, ¿no? Es muy profundo, pero me gusta que esto lo tengan bien en claro, ¿sí? También, para cerrar esto de la justicia de Dios, miren, dice, escuchen mis queridos hermanos, ¿sí? ¿No eligió Dios a los pobres según el mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Pero ustedes menosprecian al pobre. ¿No son acaso los ricos los que los oprimen y los llevan a los tribunales? ¿No son ellos los que deshonran el hermoso nombre que ha sido invocado sobre ustedes? Así pues, miren esto, en el versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Así pues, si cumplen la suprema ley de la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, actúan bien. Pero si hacen distinción de personas, cometen pecado, y la ley los condena por transgresores. Quien observa toda la ley, pero quebranta un solo precepto, se hace reo de todos. Porque quien dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Por lo tanto, si evitas el adulterio pero matas, te haces transgresor de la ley. Miren, último párrafo es el versículo 12, ¿sí? De este capítulo.
hablen y actúen como quienes van a ser juzgados por una ley en libertad, pues tendrán un juicio sin misericordia quien no practicó la misericordia. Y es que la misericordia está por encima del juicio. ¡Oh, oh! Interesantísimo, miren qué lindo. Pues tendrán un juicio sin misericordia quien no practicó la misericordia. Es que la misericordia, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, la misericordia está por encima del juicio. Decime cuál es tu justicia y mi amor la supera. Eso te dice Dios. Decime cuál es la justicia, decime cuál es tu razón, decime cuál es tu verdad. Yo que soy la verdad digo que hay algo que supera la justicia. Y ese algo que supera la justicia es la misericordia. Y yo voy a ser misericordioso, no con los justos, sino con los que tengan misericordia. Y no voy a ser misericordioso con aquellos que no hayan sido misericordiosos. De la misma forma que vos juzgues, yo te voy a juzgar. Decime cuál es la justicia por la que querés ser juzgado. ¿La justicia del hombre o la justicia de Dios? Si vas a ser juzgado por la justicia de los hombres, agárrate, porque de la misma forma en que vos trates a tu prójimo, no dice a tus amigos, a tus familiares, dice tu prójimo, y el prójimo es toda persona, y en ese toda persona también entra tus enemigos. Como vos trates a tus enemigos, así yo te voy a tratar a vos. Ahora, si vos querés que ser juzgado por la justicia de Dios, juzguemos no por la misericordia. Y si vos has sido misericordioso, ¿sabes qué? Te espero con los brazos abiertos. Porque más allá de todo lo que yo te haya usado, sé que detrás de lo que has hecho, sos una persona que ha tenido misericordia con el prójimo. Y esa es la justicia que yo necesito para tenerte con los brazos abiertos. Aprender a perder para ganar. Y el modelo es Jesús. Todo el mundo, cuando Jesús murió, creyó que Jesús había perdido. Si no, pregúntenles a los dos de Emaús que iban caminando. Todos creían que Jesús había perdido. Sin embargo, había alguien que sabía que ese creer que había perdido significaba la victoria para siempre, la victoria sobre la muerte. Ese era el mismo Jesús. Él sabía que tenía que perder. Él era inocente, tenía razón. ¿Saben qué? Ni a él le importó esa razón. Él solo quiso traer misericordia a tu vida, perdonar de unos pecados a todos los que estaban en ese momento, pero a nosotros también, perdonarnos de pecados en los cuales nosotros no tenemos por qué ser perdonados según una justicia terrenal. Pero en la justicia divina la misericordia siempre gana. Y nosotros, si queremos mover, esta charla se llama cómo mover el corazón de Dios. Si queremos mover el corazón de Dios, lo único que tenemos que hacer es entender que hay una justicia que supera la razón. Hay una justicia que supera el juicio, lo dice la palabra de Dios. Hay una justicia que supera la justicia humana, es la justicia de Dios. Y ese parámetro está puesto en la misericordia y en el amor que tengas con los que tenés al lado. ¿Sí? Los saludo, me pasé mucho tiempo, una media hora me pasé. Y eso que empecé cerquita de las 8, no me atrasé mucho. Les pido disculpas por haberme atrasado, sé que es un horario, sobre todo acá en Argentina, un horario de preparar la cena, de familia y demás. Les pido perdón, pero sentía que era importante dar el contexto general de este mensaje. ¿Sí? Si quieren mover el corazón de Dios, empiecen a trabajar conforme a la misericordia. ¿Sí? Cuando uno trabaja en conforme a la misericordia, muchos van a creer que somos unos tontos, que estamos perdiendo, que tenemos razón pero no contestamos, tantas cosas nos van a decir. Pero ¿saben qué? En nuestro interior vamos a estar seguros de que cada uno de esos actos de misericordia son victorias nuestras en el cielo y que al final del camino nos espera alguien con los brazos abiertos. No deseo otra cosa más en el mundo que llegar al cielo y que Dios esté esperando por mí. Pero también sé que para eso hay que cumplir ciertas cosas. ¿Sí? La más clara, el que quiera ser el primero, que se haga el último. Y hacerse el último significa ser misericordioso con todas las personas. ¿Sí? Les dejo un abrazo grande. Gracias por bancarme tan tarde.
Los vemos el miércoles que viene con otro personaje y espero que esto les haya servido y les haya ayudado para caminar. Les mando un gran abrazo. Hasta la próxima.